Hola chicos, hoy tenemos otra sesión de geometría. Líneas. En el tema anterior se estudió sobre las figuras geométricas. Ahora veremos que esas figuras o conjuntos de puntos pueden ser líneas, superficies y o sólidos. En esta oportunidad estudiaremos a las líneas y podemos mencionarlas con una formación de puntos y, dependiendo de la dirección que sigan estos, tendremos los siguientes tipos de línea. Línea recta. Sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión y que está compuesta de infinitos segmentos. Ejemplos, así o así. Línea quebrada. Esta línea está por diferentes rectas a su vez que se cortan entre sí y llevan direcciones diferentes, de esta forma, de distintas direcciones. Línea curva. Son las líneas que están constituidas en forma curva, pero a su vez sus puntos van en direcciones diferentes. De esta forma, como estos ejemplos. Línea mixta. Está formada por líneas rectas y curvas que a su vez llevan direcciones diferentes, como estos ejemplos. Acá hay líneas curvas, líneas rectas, líneas quebradas a su vez. A la medida de una porción de línea se le conoce con el nombre de longitud. Y es un número positivo y único. Son unidades de longitud, metros, centímetros, milímetros, pies, pulgadas, etc. Entre las principales líneas rectas tenemos a la recta que ya la hemos estudiado, al rayo, a la semirrecta y al segmento. Rayo es la parte de una recta, comienza en un punto y se extiende al infinito en una sola dirección. Al rayo se le representa mediante una flecha indicando su origen mediante un pequeño círculo. Como observen, este es el rayo OP, este es el gráfico, así se denota. OP, arriba va un punto seguido de una flechita, que se lee rayo OP. Semirrecta es cada una de las partes en que queda dividida una recta por cualquiera de sus puntos, su subconjunto de la recta que no considera al punto de origen. A diferencia del rayo, acá no se considera el punto de origen. A la semirrecta se la representa de la siguiente manera. Mediante este gráfico se denota como AB un símbolo de una flecha sin considerar el punto de origen, que se lee semirrecta AB. Segmento. A una porción de la recta comprendida entre dos puntos. El segmento lo representamos de esta forma. Puede ser el segmento AB o segmento BA. Su símbolo, encima de las letras mayúsculas van un símbolo de segmento. Ejercicios de aplicación. Completar de manera adecuada lo que a continuación se menciona. Una línea recta es aquella en la que todos sus siguen una misma dirección. Todos sus puntos siguen una misma dirección. Completen en su cuaderno. Una línea es el conjunto de dos o más líneas rectas consecutivas de diferentes direcciones. Esta es una línea quebrada. Una línea curva no existen. Puntos formados con la misma dirección. Claro. A la combinación de alguna línea curva y una línea recta se le conoce como línea mixta. Relacionan de manera conveniente ambas columnas. Acá hay que marcar la línea mixta, ¿cuál sería? La letra D, muy bien. La línea quebrada, la letra B. La línea recta es la letra A. La línea curva, la letra C. Menciona la longitud de una línea quebrada si con esta podemos formar un cuadrado del lado 2. Ya. Si cada lado del cuadrado tiene 2 metros y un cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces, si cada uno mide 2, 2, ¿cuánto medirá esa línea? Exacto, va a medir 8 metros. Con una cuerda de 12 metros se puede construir un triángulo ¿de cuánto? ¿De cuántos perímetros puede tener ese triángulo? Perímetro es la suma de todos los lados. Si la cuerda forma este triángulo, ¿cuánto mide este perímetro? ¿Cuánto mide? De 12 metros también. Escribe el nombre que corresponde a las líneas resaltadas con negrita. Por ejemplo, estas líneas que se encuentran, líneas quebradas, línea recta, acá hay líneas rectas, líneas mixtas, líneas curvas. A un hilo bien estirado de 7 metros de longitud, dicen el 6, se dobla en forma de S. ¿Cuál es la longitud de esa línea curva?
de esta línea, ¿cuál será su longitud? Si de esta línea recta le dan esta forma. Obviamente se mantiene la longitud porque simplemente se dio forma a la línea. Del problema 6, marca verdadero o falso. La longitud de la línea curva, o sea, de esta, ¿es mayor que la línea recta? Falso, es la misma. La línea recta y la línea curva tienen la misma longitud, verdadero. La longitud de la línea curva es menor que la de la línea recta, falso, es la misma. La longitud de la línea en forma S es de 7 metros, verdadero. El 8. De la siguiente figura de este triángulo, calcula la longitud de la hipotenusa, o sea, cuánto mide esta hipotenusa X, utilizando el teorema de Pitágoras. Ustedes recuerdan que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de catetos al cuadrado. Entonces, X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Desarrollando esas potencias quedaría que X al cuadrado es igual a 25. Entonces, sacando la raíz cuadrada, porque X está siendo afectado al cuadrado, X quedaría igual a la raíz cuadrada de 25, que ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5, estamos hablando de metros, entonces la hipotenusa valdría 5 metros. X es igual a 5 metros. Luego, en el problema anterior dice en el ejercicio 9, ¿cuánto medirá el borde de un aro si tiene la misma longitud de la hipotenusa? El borde de un aro, si tiene la misma longitud de la hipotenusa que acabamos de hallar. 5 metros, pues. Muy bien. Marquen 5 metros. 10. Calcular la longitud del segmento EF, de este segmentito de acá. Vamos a ponerle X. Si en la figura es aplicable el teorema de Tales, recordar la clase de la sesión 1, teorema de Tales. El 12, indicar el camino que sigue una hormiga para llegar a su casa en menos tiempo. ¿Con cuál llegaría en menos tiempo? ¿Con el 1, el 2, el 3 o el cuarto camino? Con el 1, muy bien. Si Carlitos y Danielito parten al mismo tiempo de su casa y llegan al mismo tiempo al colegio, siguiendo caminos diferentes, entonces podemos decir, si Carlitos se va de su casa al colegio por otro camino y Danielito de su casa al colegio por otro camino, pero ambos llegan al mismo tiempo, ¿qué se puede decir? ¿Carlitos es más veloz que Danielito? Claro, porque el camino de Carlitos se ve más grande. ¿Danielito escogió el camino más corto? Porque a simple vista, ¿cuál es el camino más largo? La curva, ¿verdad? El de Carlitos. El de Daniela es más rápido, es más corto ese camino. Menos longitud. Danielito escogió el camino más corto, eso es cierto. Carlitos y Danielito tienen la misma velocidad. Si tuvieran la misma velocidad y la longitud es distinta, porque en este caso esta línea curva es más larga, obviamente Carlitos va a llegar después que Danielito. Entonces la misma velocidad no tienen. Falso. El camino de Carlitos es una línea recta y el de Danielito es una línea mixta. Falso. El de Danielito es una línea curva. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La letra E. En la 14 hay que relacionar de manera adecuada ambas columnas. ¿Cuál es recta? ¿En dónde se encuentra la recta? ¿En qué número romano? Muy bien, en el romano 5. ¿Cuál es el rayo? El que considera el origen. Muy bien, el romano 1. ¿Dónde está la semirrecta? Exacto, en el romano 2, porque no se considera el origen. Si observan, en el rayo se considera el origen, por eso el punto es negrito, y en la semirrecta el punto es blanco. La línea quebrada está en el romano 4, muy bien. El segmento está en el puesto del romano 3. El segmento AB. Exacto, así. No olviden graficar bien con su regla. En el 15 hay que indicar verdadero o falso lo que a continuación se menciona. Al rayo también se le conoce como vector. Puede ser. En la semirrecta se considera el origen. Falso. ¿Indican lo mismo? Ese segmento AB y AB indican lo mismo. Falso. Medida del segmento AB y AB indican lo mismo. Falso. El rayo tiene origen. Verdadero.
A continuación tiene una tareita domiciliaria similar a los ejercicios de aplicación que hemos hecho. Completar acá los espacios en blancos como en el anterior ejercicio de la número 1. Son similares, ahí falta completar también. Háganlo en su cuaderno, lo pueden imprimir y desarrollar. Acá hay que utilizar el teorema de Pitágoras en la 10. Ya hemos dicho que la hipotenusa, en este caso, ¿cuál es la hipotenusa? 10 metros al cuadrado es igual a ¿cuánto? A los catetos al cuadrado. En este caso el primer cateto es h al cuadrado más 8 al cuadrado. Hay que desarrollar esas potencias y de ahí desarrollar esa ecuación. ¿Ok? Por ejemplo, 10 al cuadrado 100 igual a h al cuadrado más 64. Ese 64 pasa a restar el 100. Nos quedan h al cuadrado igual a un número y saquen el raíz. ¿Ok? Igual acá se aplica el teorema de Tales, ya hemos visto un ejercicio similar, nos piden hallar esta parte que le coloquen X. Acá tienen que dibujar lo que se está mencionando, pueden colocarle cualquier número, por ejemplo a este rayo, utilizan regla, el origen siempre es un puntito negro, ¿ok? Estoy exagerando acá, pero algo así es. Usen regla, ¿ok? Y le coloquen cualquier nombre. Por ejemplo, este rayo OM, en la semirrecta el origen ya hemos dicho que no se coloca, no considera, entonces no se pinta. Ustedes colóquenle otro nombre, otras letras mayúsculas. Usen colores si es posible. Usen su creatividad. Por acá tienen un vocabulario geométrico que necesitan buscar el significado y escribirlo en su cuaderno. Así como en las sesiones anteriores, escribí la definición. Recuerden, las ciencias pueden aprender de memoria, la sabiduría no, lo dijo Lawrence Sterne. Atención, no olviden enviar los desarrollos al correo o al WhatsApp.